Muy buenas noches, estimados televidentes de Albricias TV y de este programa Pulso Juvenil. Estamos nuevamente aquí reunidos para seguir hablando un poco más sobre la política nacional, sobre historia, sobre literatura, sobre nuevos campos. El día de hoy estamos con un gran invitado. Vamos a tratar un tema importante. Decía un político español que llegó a revolucionar y acabar con el bipartidismo que existía en ese país, que el mundo tenía que hablar hoy de tres conceptos: capital, humanidad y medio ambiente. Justamente ese tercer concepto está incluido nuestro invitado del día de hoy. Pero antes de empezar y de darle paso a nuestro invitado, es necesario hacer una breve introducción de lo que pasa en el Perú. El Perú es incógnita. Siempre va a haber algo que nos sorprenda. Nuevamente, el gobierno de Pedro Castillo entra a la crisis política e institucional que tiene su gobierno. Institucional entre comillas, porque si hablamos de fortalecer las instituciones, las nuestras carecen cada día de prestigio. Y justamente ahora le toca a las Fuerzas Armadas. Pareciera que la estrategia del gobierno es deslegitimar todas las instituciones que generen o que hayan tenido alguna confianza en la población, para después decir que el sistema está mal, que todo está mal y que necesitamos un cambio profundo. Al no saber gobernar, pues existen estos problemas. Ministro de Defensa que no sabe qué decisiones tomar, no sabe ni qué acciones se están tomando encima por él. El secretario de Palacio creyendo ser presidente de la República, el presidente de la República creyendo que va a estar siempre en el poder. Hay que entender y hay que interpretar también muy bien los términos. La Constitución dice que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Sí, pero hay que tener en cuenta que también el presidente es un inquilino de Palacio. ¿Qué quiere decir? Que está momentáneamente, 5 años, son generalmente el tiempo que va a estar en Palacio de Gobierno. No es, o pensando al fujimontesinismo como esto entabló la década de 1990, que se nombraban generales porque se tenía un proyecto de poder a largo plazo. No creo pensar que Castillo tenga un proyecto de poder a largo plazo, al estilo fujimontesianista. Pero aquí llama mucho la atención no solamente la mano de nuestro presidente, de la figura, porque parece que el presidente no habla, parece que el presidente cada día se parece más a Luis Castañeda Locio, sino a la oposición que se está fortaleciendo. Y no solamente por la oposición fujimorista, sino por la misma base social que supuestamente iba a apoyar a este gobierno. Cuando tú ofreces oro, plata y bronce y después te das cuenta que las arcas vienen de una grave crisis económica y que no puedes gastar por gastar, te das cuenta que vas a tener que enfrentar los graves problemas de tu populismo. El SUTEC anuncia una movilización para el 23 de noviembre para reclamar a Castillo, al profesor Castillo, cumpla su palabra. Hace poco se ha detenido momentáneamente el paro de transportistas de carga pesada en nuestro país. ¿Qué está pasando? Mientras tanto, los precios de la canasta básica siguen subiendo, la inestabilidad de inversión en nuestro país está en una cuerda, los inversionistas se siguen yendo, el Perú está a la deriva. Así en más de 100 días de gobierno, es cierto, 100 días no establecen, pero tú tienes que saber a qué llegas a gobernar, saber a qué vas a gobernar y no caer en la disyuntiva que son 200 años de injusticias y que no se pueden acabar. No, el Perú es un problema, eso hasta el más niño, adolescente de colegio lo sabe, pero dentro de ese problema está qué soluciones tú le llevas a dar a corto, mediano y largo plazo. Sin más que decir, bueno, el día de hoy nos acompaña un joven importante. Vamos a hablar sobre un evento que se ocurrió hace casi un mes, ha cumplido un mes que ocurrió este evento. Justamente el día de hoy nos acompaña un joven, él es aspiración parlamentario joven, es estudiante de ingeniería ambiental, es premio también de uno de los temas ambientales dentro del premio NutriEdúcate de CARE Perú, con concurso internacional en la ODS 2030, los objetivos de desarrollo sostenible el año 2030. Justamente les dije, hay tres conceptos que mueven al mundo: capital, humanidad y medio ambiente. Y justamente el día de hoy nos acompaña Carlos Fabricio García González,
con quien estaremos conversando, dialogando al respecto y al tema. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches y tu saludo para todos los televidentes de Bricias TV y de este programa Pulso Juvenil. Muy buenas noches con todos los televidentes de Bricias TV. Y primeramente agradecerte, amigo Alexis Paiva, por la oportunidad que me está brindando para dirigirme a todos ustedes y muy contento de estar acá en este espacio. Gracias, Carlos. Un gusto, el gusto es mío. Hace un mes exactamente, justamente, pues hoy hace un mes estábamos en este encuentro nacional de juventudes que se realizó en Arequipa, segundo encuentro nacional de juventudes. ¿Qué reflexiones tuviste de este encuentro o qué también análisis viste al ver que la juventud peruana sigue siendo contestataria, está preocupada por su realidad nacional y que estamos viendo el nacimiento quizás de la generación del Bicentenario, la verdadera generación del Bicentenario? Al respecto, Carlos, tú como participante que fuiste también, y como cataquense que eres, ¿qué reflexiones te trajo y te indujo este segundo encuentro nacional de juventudes? Bueno, yo creo que los jóvenes de hoy ya estamos cansados de que nos miren como si no viniéramos trabajando, ¿no? Pero en realidad ahora los jóvenes queremos ya trabajar por el bienestar de nuestro Perú, por nuestro pueblo, ¿no? Este encuentro nos da vida para poder trabajar para nuestras regiones, ¿no? Para impulsarnos más, para hacer obras de caridad, ¿no? Y Se otras habló cosas de, más. se habló de voluntariado, de voluntariado. Tú perteneces a un grupo de voluntariado. ¿Cuál importante es el voluntariado para todos nosotros, para los jóvenes? ¿Cuán importante es incluirnos en ello y por qué es necesario? ¿Y cuál es su importancia dentro de nuestra localidad, de nuestra región y de nuestro país? Yo creo y tengo el pensamiento de que si nosotros queremos liderar algo o ser líderes, ¿no? Empecemos desde el voluntariado. El voluntariado nos enseña a formarnos como persona, como profesional, también a hacer proyectos sociales, ambientales, salud, ¿no? Y así sucesivamente nos va formando y crecemos. Llega un momento de que ya te sientes capacitado, fortalecido y ya comienzas a caminar tú como líder, ¿no? Con tu liderazgo que te enseñaron en el voluntariado. El voluntariado es muy importante en la vida de un líder. Así es, no, el voluntariado es importante. Tú dices dentro de la formación de la persona, creo que ahí también se ve el lado humano de cada uno, porque el voluntariado, como mismo el nombre lo dice, se hace sin ningún tipo de interés, ¿no? Siempre el único objetivo es mejorar o ayudar a otras personas, sean personas, o sean seres humanos, o sean seres Servir. vivos también, porque claro, servir, pues, también se pueden voluntariados del medio ambiente, o que lo que tú estás en tu entorno, y también existe pues un voluntariado animal también en ayuda a estos seres Ajá. vivos. El próximo año quedó como objetivo del segundo encuentro nacional de juventudes, que se va a realizar el tercer encuentro nacional en Piura, específicamente en la provincia de Sechura. ¿Qué expectativas, cómo ves ese reto? ¿Crees tú que deben hacer las autoridades? ¿Cómo deben participar los jóvenes que estén interesados en hacer este encuentro nacional, que participen? ¿Qué mensaje le darías a la juventud? Ajá, como es un reto muy grande que tenemos nosotros los jóvenes piuranos, porque allá en Arequipa luchamos para que la sede sea en Piura y en realidad sea el primer evento nacional que se va a dar acá en Piura. Nosotros la trajimos acá con mucho esfuerzo. Necesitamos del apoyo de las autoridades, ¿no? De las organizaciones, que sean sociales, ambientales, ¿no? Que no nos dejen y poder trabajar de la mano en la organización para así dar un buen evento a los chicos que vienen de otras regiones, ¿no? De apoyarnos, de trabajar en conjunto, de que cada uno ponga su granito de arena, ¿no? Que ese es un evento muy importante. ¿Por qué? Porque en ese evento la juventud sale con ideas innovadoras,
para así poder trabajarlas en sus regiones. Y acá también queremos jóvenes activistas, ¿no? Que se muevan por el Perú y por su región. Exactamente. El Perú es un problema. Todas las regiones tienen y sufren de ello, ¿no? Están viviendo esas consecuencias graves de dentro del marco ambiental. Y aquí un poco entrando a lo que es tu especialidad, a lo que a ti te engloba, ¿no? A lo que te engloba. Tú eres estudiante de ingeniería ambiental y obviamente tú Claro. sabes los problemas que pasan en el mundo. Y me dices que eres ganador de un premio en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al año 2030. ¿Qué son esos objetivos? ¿A qué están entrelazados? ¿Cuáles son las cosas que debe hacer el ser humano? Hay personas que niegan el cambio climático, hay personas que no se dan cuenta que el planeta Tierra es nuestro hogar y por ende necesitamos, de alguna u otra manera, ante una sociedad consumista como la que tenemos el día de hoy, eh, reflexionar, pero también accionar respecto al cambio climático, ¿no? Tú desde tu perspectiva como estudiante de ingeniería ambiental, ¿qué nos puedes decir respecto a ello, ¿no? Hacia los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo crees que se debe intervenir dentro de un voluntariado? Lo que nos hable el contexto y lo que tú puedas opinar, Carlos. Ya, los objetivos son metas que se propuso si no me equivoco, en el año 2015, ¿no? Fueron metas de que en todos los países que existieron ahí, de, 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 de poner fin de la pobreza, ¿no? De disminuir el calentamiento global, son 17 objetivos y hasta llegar al 2030 ya debemos disminuir esas deficiencias que tiene el mundo entero, ¿no? Así es. Eh, dentro de la reflexión que uno entrega, ¿no? Está siempre en ver el medio ambiente como uno de los factores a accionar. Tú eres de Catacaos, eres de la región Piura. ¿Qué problemas ves tú en tu localidad? ¿Qué crees que se está haciendo mal? ¿Cómo se debe mejorar estos instrumentos de cuidado hacia el medio ambiente? ¿Dónde crees tú debe estar el cambio para que pueda mejorarse en este sentido? Bueno, el problema primero es que implementar la cultura ambiental a los ciudadanos de Catacao, ¿no? Porque he visto que tiran la basura en las calles, ¿no? No les importa nada. Veo los residuos sólidos tirados y también hay un mal manejo de residuos sólidos, ¿no? No tienen ¿Ya? una educación ambiental. Y si nosotros podemos mismo sensibilizar, enseñarles cómo reutilizar los residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, utilizar las 3 R's, reducir, reciclar, ¿no? Enseñarles y creo que enseñarles y capacitarlos, sensibilizar a las personas, sí nos puede llevar a un futuro mejor y disminuir, por ejemplo, el calentamiento global, la contaminación ambiental, ¿no? Sí. Eh, hay instrumentos que se deben hacer, no solamente en quedarnos en la palabra, sino también que cada uno, el cambio tiene que ir mentalmente, debe haber un chic de accionar. Por ejemplo, tú hablas de la población, del arrojo de los residuos a la calle. Tú como ingeniero ambiental sabes que estos residuos pueden reciclarse, pueden reutilizarse también, pueden potencializarse de alguna u otra manera. El medio ambiente necesita también de una mirada distinta a la que hoy tenemos. Y eso, para ello están los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible, pues, indican de alguna u otra manera las metas que tiene que tener el mundo desarrollado y el mundo tercermundista, si lo queremos llamar así, hacia el 2030 y lo que te tiene que hacer. Es cierto que dicen los científicos, las nuevas investigaciones, que va a ser difícil cambiar los efectos que vamos a tener por el calentamiento global, pero se pueden reducir en gran medida sus consecuencias. Entonces, creo que ahí está la importancia. Tú como estudiante de ingeniería ambiental,
¿qué promoverías? ¿Qué, además de la educación ambiental, bueno, de la cultura ambiental que debe introducirse, acciones, o qué puede, o tú qué recomiendas que las municipalidades puedan o deben hacer al respecto? Perdón, ¿puede repetir la palabra? Se te escuchó intercortado. ¿No? ¿Qué podemos hacer usted, tú como estudiante de ingeniería ambiental, qué acciones puedes hacer para mejorar el medio ambiente? ¿Qué recomiendas o qué deben hacer las municipalidades dentro de este marco también? ¿Cómo fortalecer la cultura ambiental, además de simplemente enseñar? ¿Qué deben hacer? Y en eso de marco del conocimiento que tienes como estudiante de ingeniería ambiental. Claro, proyectos ambientales, por ejemplo, yo sin ser un funcionario público, yo estoy haciendo un proyecto que se llama Sembrando Vidas, ¿no? Estoy buscando aliados para que nos ayude a la construcción de un parque ecológico con cosas reciclables, también con arbolización, y dentro de ese parquecito se haga charlas, ¿no? Sensibilizando a la gente acerca de la importancia que es el medio ambiente, ¿no? Culturalizando. Creo que las municipalidades tienen, por ejemplo, metas. El plan EFA, el EDUCA, ¿no? Pero tienen que fortalecer un poco más, ¿no? Yo creo que es está tibio ese tema, ¿no? Hay que reforzar un poco, ¿no? Porque a veces Ujú. veo que a las personas ya la municipalidad está que, pero después lo ven, por ejemplo, los murales que es del proyecto Educa, ¿no? Aquí en Catacao se hicieron bonitos murales, ¿no? Pero a veces no los cuidan, y la ignorancia de la gente, ¿no? En vez de cuidarlo, lo maltratan. También cuando hacen una arbolización, qué gusto dar ver toda una calle con arbolito, ¿no? Y después ya vas un mes, 2 meses, ya no hay nada, es tan seco. ¿Por qué? Por la falta de cultura de las personas. Hay que empezar a dar charlas, a culturizarla ambientalmente, ¿no? Pero ¿por qué no también ser radicales en algunas cuestiones? Porque hay poblaciones que no entienden dentro de la cultura o educación que se les da. Dentro de ello también las municipalidades, dentro de las ordenanzas de castigar logísticamente, económicamente a los ciudadanos. Porque esto de la contaminación ya no es un juego, el calentamiento global no es un juego. Hablamos ahora de políticas verdes. Yo te pongo el ejemplo también de mi provincia, digamos, de mi provincia. Economía eh, verde, economía circular. Exactamente, de mi provincia, Sechura. Sechura tiene enormes lugares turísticos, pero estos lugares turísticos, dentro de al día siguiente, amanecen con basura, con residuos, dentro de ello, y generalmente no solo tal el culpable son las autoridades, sino también la propia ciudadanía. Entonces, ¿dónde está la empatía ambiental, si lo queremos llamar así, o el amor por lo nuestro, de cuidarlo y de saber esto, potencializarlo? Porque al final es eso, porque si nosotros hablamos de medio ambiente, también el medio ambiente puede de alguna u otra manera utilizar una actividad económica que no contamina tanto, si es que existe educación ambiental, como tú mismo lo has dicho, si existe educación ciudadana, que es el turismo, o ahora incluso se habla de ecoturismo, de potencializar lo que se parece esto ya no utilizable en las personas, ¿no? En las personas, en la propia ciudadanía. Entonces, creo que ahí no solamente está la responsabilidad de las autoridades mediante estas ordenanzas, sino también un cambio de mentalidad propia de la ciudadanía. Es difícil, es cierto, cambiarle la mentalidad a una persona que ya tiene una cierta edad, pero son los jóvenes, los adolescentes, como nosotros, Carlos, que estamos llamados a ese cambio, a ese nuevo, a entrar, como ese dices tú, a ese nuevo chip dentro de los conceptos básicos, ¿no? Introducir que ahora hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, que hablamos de otros temas ambientales, que hablamos de temas de potencialización y muchas otras cosas más. Carlos, tú me dijiste que, bueno, dentro de tu biografía, que eres voluntario
de Ruguazún, voluntario de la ONU y voluntario de Ruguazún. Háblanos un poco de eso. ¿Qué tipo de programas eres voluntariado? ¿A qué te dedicas además? Ya, ¿Y cuáles son tus proyectos? ya. El voluntario, Ruguazún es una ONG que trabaja por ejes, por ejemplo, eje educativo, eje ambiental y eje social, ¿no? En el eje educativo, por cierto, es la ONG es de Puno, pero por el tiempo de pandemia y la tecnología nos unimos virtualmente, ¿no? Bueno, en el eje educativo, siguiendo, están haciendo un proyecto muy bonito que buscan a fortalecer alumnos de primaria, perdón, de sexto de primaria, fortalecer en los cursos de comunicación y matemática, ¿no? Van a colegios rurales, van los días lunes y miércoles a reforzarlos, ¿no? Para que sí vayan a secundaria ya con más conocimiento, con más fuerza, con menos deficiencia de aprendizaje. En lo que es el tema ambiental, están haciendo lo que es arbolización, limpieza del lago Titicaca, que se va a hacer el día sábado, ¿no? Y acá en Piura, que como te comenté más adelante, que estoy haciendo el proyecto Sembrando Vida, es creando un árbol ecológico para, para niños que viven en esa zona, que es la Asociación Provivienda José Cayetano Heredia. Me nació esa idea porque esa área está toda descampada, ¿no? Y alrededor viven familias. A veces van borrachos a orinar, botan basura. Y yo qué quiero este es un parque ecológico, pero la municipalidad no tiene estancado ese plano, ¿no? Esa obra. ¿Y por qué yo como joven que tengo las fuerzas necesarias, tengo los contactos necesarios, por qué no hacer un parque ecológico para que los niños se diviertan, se jueguen ajedrez? Porque tengo en mente hacer, impulsar el juego de ajedrez, los deportes, el fútbol, ¿no? También arbolizar, ¿por qué no? Y estoy haciendo ese proyecto en ese eje ambiental aquí en Piura. Y en lo social, No, ¿cómo? ¿Cómo decía, dices? me haces acordar a una frase de Kant que decía: soñé que la vida era belleza, me desperté y vi que la vida era un deber. Y escuchándote, pues generalmente estos proyectos de ajedrez, de fútbol, de sembrar vida, de alguna u otra manera hace que eso es nuestro deber como ciudadanos. Muchos de nosotros, Ajá. como jóvenes y como ciudadanos comunes y corrientes, siempre reclamamos o protestamos por nuestros derechos, exigimos derechos, pero somos pocos o son pocos las personas que ven sus deberes. Y no solamente deberes personales o en el hogar, sino deberes ciudadanos. Y esos deberes ciudadanos van enmarcados en tener una conducta adecuada con tu ciudadanía, con tu localidad, con tu provincia, con tu distrito, con tu región. ¿Qué haces tú por tu región? Como decía un importante investigador, no te preguntes qué haces tú, qué van a hacer tus autoridades por ti, por el planeta. Pregúntate tú, ¿qué haces tú por tu planeta? Reciclas, ayudas, apoyas en estos programas de voluntariado. Y es creo que la conciencia, ¿no?, que cada uno de nosotros debe llevar. En el Perú, lamentablemente, los sistemas burocráticos, administrativos, a veces desaniman a muchos de estos jóvenes porque cuando empiezan a ir a pedir el apoyo a las instituciones, o te responden no hay dinero, o te responden vamos a verlo, y mientras ocurre ello, pues se pasa el tiempo, pasa un mes, 2 meses, y desaniman a los jóvenes. Entonces creo que ahí cada uno de nosotros tiene que jugar un rol importante. Eh, Pero, eh, sí, adelante, Carlos. ya bueno, creo que
son obstáculos que se dan a través del proceso, pero nosotros tenemos las ganas de salir adelante, ¿no? De buscar como sea. Por ejemplo, si una empresa o la municipalidad no nos quiere brindar apoyo, ¿por qué no hacer una apoyada, una parrillada, una anticochada? De que esos fondos, rejuntarlo, y de esa plata hay que hacerlo, ¿no? Si no nos apoya, hay que buscar la manera de cómo hacerlo, ¿no? Sí, no, sí, concuerdo completamente, ¿no? Hay que buscar la forma, existen, y es generalmente como se financian los voluntariados, ¿no? Sobre todo voluntariados locales, provinciales, con los que tales pertenecen jóvenes como tú. Eh, y es interesante, ¿no? Interesante la labor que vienen realizando, y hoy siempre digo, invito, si tienes tiempo, o si hay, siempre hay tiempo, general, como acomodándolo, introdúcete a estas cosas, promueve estas cosas, estas cuestiones y vas a ver que se van a llenar de muchas situaciones, de muchas van a sentirse verdaderamente ciudadanos. Vuelvo a repetir, la ciudadanía es deber y derechos, pero deber primero. Tenemos que cumplir muy bien saber qué le dejamos y qué hacemos por nuestra sociedad y ahora por nuestro medio ambiente. Bueno, Carlos, tú también eres joven, también te interesas por la política. Te diste cuenta en el segundo encuentro de juventudes que hubo en Arequipa, que la política es parte de nosotros. ¿Cómo ves el panorama político de nuestro país hoy por hoy? ¿Qué opinión tienes respecto a lo que se da dentro del gobierno del presidente Pedro Castillo, de la oposición, de todo? ¿Cuál es tu opinión general al respecto? ¿Qué reflexión nos das tú como estudiante de ingeniería ambiental y por qué al Perú le cuesta al Perú, su sistema político, dejar de vivir en constantes crisis? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carlos? Ajá, claro. Creo que ya han pasado 102 días del gobierno del señor Pedro Castillo, ¿no? Y solo se han visto peleas, apuñaladas, ¿no? Críticas, pero no se ha viralizado acciones, ¿no? No se han visto obras, no se han visto buenas cosas, sino en el Congreso se pelean por cosas innecesarias, ¿no? Y ahorita no estamos están hablando del tema de la vacancia, pero no necesitamos ese tema, necesitamos de acciones. El Perú tiene un montón de problemas, por ejemplo, el trabajo infantil, la educación, también el problema del Congreso Nacional, ¿no? Que están oposiciones, no tratan de proyectos de leyes que ayuden a la población, que ayuden a los jóvenes, que ayuden al medio ambiente, nomás se paran peleando y cosas así, ¿no? En vez de hacer proyectos para el beneficio del Perú, ¿no? De trabajar conjuntamente con el Ejecutivo, los tres poderes, poder trabajar juntos, ¿no? No ven que el Perú tiene un montón de problemas y solo se dedican a pelear, ¿no? Uh-huh. Y también el Parece tema que de al la peruano corrupción. sí, parece que al peruano se le hace difícil ponerse de acuerdo, sentarse a dialogar. Y creo que ahí te doy la razón, ¿no? Ese es el problema de nuestro país. Tenemos un presidente, bueno, ya más de 102 días de gobierno de Pedro Castillo, pero pareciera que todo el mundo tiene la culpa menos él, menos el gobierno de Pedro Castillo. Y creo que ahí entra la reflexión. No solamente, como tú lo dices, hay problemas que están esperando se los atienda. Están los problemas que tú mismo has dicho, de corrupción. Infraestructura. Están los problemas de infraestructura. En la agricultura también. Se habló de una segunda reforma agraria. Hasta el día de hoy no se dice cómo se va a hacer la segunda reforma agraria. Tenemos problemas de salud. Ya estamos, gracias a Dios, saliendo de este dilema de la pandemia del COVID-19, pero no solo es el COVID la enfermedad, hay otras enfermedades que están esperando atención. Hay otros pacientes que están haciendo cola para tratamiento de cáncer, para diálisis, para tratamientos para la diabetes, etcétera, etcétera. Otras personas esperando para ser operadas por distintas enfermedades o dolencias.
¿Y cómo solucionas ello? Y lamentablemente vemos en nuestra televisión diaria, en nuestras noticias diarias, ese enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo, ese enfrentamiento entre los políticos que supuestamente generan representatividad en los ciudadanos. Carlos, como jóvenes, ¿cuán importante es que nosotros, viendo el Encuentro Nacional de Juventudes en que participamos, cómo ves tú la importancia de que los jóvenes se involucren en política? ¿Qué dirías tú al respecto? ¿Qué recomiendas? ¿Qué acciones tomar ante este panorama político que nosotros estamos teniendo? El consejo que le daría a los chicos a involucrarse en la política es que se metan sin miedo. La política no es mala, no es cochina. La política es una ciencia que su nombre mismo lo dice, de servir a tu pueblo, ¿no? De servir a tu país. Los funcionarios públicos que tenemos hoy ahora le hacen cochina a la política, le hacen sucia, no que la política, porque había escuchado que la política es cochina, por eso no me meto. No, eso no. Lo que le hacen la cochina a la política son los funcionarios públicos que son corruptos. Y por eso, chicos, si queremos cambiar el país, hay que involucrarse un poco más en esos temas políticos, ¿no? Hay que meterse sin miedo al éxito. Sí, para así poder cambiar. Había un debate en el encuentro nacional de que se hablaba de cómo fusionar el voluntariado, la política partidaria. Y justamente hubo una exposición sobre la política, los partidos políticos. Ve tu localidad, se acercan unas próximas elecciones. El otro año son las elecciones regionales y municipales. ¿Cómo ves el panorama tú ya en tu distrito? ¿Qué piensas de esta clase política que solamente se activa por temas de electorado? Tú como joven, además de ello, como cataquense y piurano también, ¿cómo ves esa realidad política aquí en nuestra región, en tu distrito? Un poco dándonos el ejemplo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ajá, solo los candidatos de hoy solo se aparecen un año o 2 años antes de que sean las candidaturas, las elecciones municipales, provinciales, ¿no? Ya volviéndose loco, mira, yo te apoyo en esto, mira, te doy para la foto, te doy este azúcar, este cuarto, ¿no? Para mí eso es politiquería, ¿no? Llamar la atención, ganarse el voto sucio, ¿no? Si tú quieres servir a tu pueblo, tienes que comenzar desde antes, ¿no? De hacer buenas cosas, buenas actividades, ¿no? No esperando 1 año, 2 años para ganarte el voto, ¿no? Sí, yo escuchaba el domingo, perdón, me invitaron a un candidato a su plancha de regidores. Decía de que va a construir el mercado, ¿no? Con 60 millones. Y yo le digo, ¿y cómo va a sacar esa plata, no? ¿Cómo? Sí, Claro. está loco, digo, ¿no? Si a Catacaos le ingresa anual 22 millones, ¿no? 22 millones le entra de plata. ¿Cómo va? De esas 4 años, no alcanzaría esa plata para ese mercado, ¿no? Porque también hay otras necesidades, ¿no? El alcantarillado de otros pueblos, las luces, que hay Las pueblos que defensas están sin ribereñas. luz. Ajá, la defensa Las defensas. ribereña, ¿no? No, Y y yo me importante lo pregunto, que dices esto, Carlos, importante porque esa es la pregunta que se debe hacer todo ciudadano. No es dejarnos engañar o hacer creer cualquier cosa que se nos dice, ¿no? Mañana te construyo un coliseo, mañana te construyo el estadio, mañana te construyo tanto. Sí, está bien, la gestión pública te puede permitir, pero ¿cómo hacerlo? Que te diga el cómo. No ajá, nos quedemos qué te voy a hacer, sino pregunta tú porque tú tienes todo el derecho como ciudadano de exigirle a tu autoridad política cómo vas a realizar esta gestión. Y eso pasa, ¿no?
sobre todo un distrito importante tan comercialmente como turístico como Catacaos, ¿no? Que sufrió mucho con la con el Salida del con el río. tema del fenómeno del Niño, la salida del río, el desborde del río Piura en el año 2017. Imagínate, si no hubiera ocurrido un fenómeno del Niño, no se hubiera dado cuenta que Catacaos tiene muy malas defensas ribereñas, que tiene mal sistema de agua alcantarillado y tiene muchas deficiencias, poblaciones que todavía no tienen ni siquiera acceso a servicios básicos. Entonces, lo que le recomiendas pues a la población, siempre le recomiendo, creo que tú también, es que además de integrar la política, entren e investiguen lo que se les promete, lo que de alguna u otra manera No se se dejen intenta, engañar, que claro, no se dejen engañar. exactamente, Porque exactamente, que no se mira, dejen engañar. te Uh-huh. doy este tapercito, vota por mí. Mira, voy a construir un colegio ahí acerca de tu casa para tu hijo. Esos son, como digo, pongo el ejemplo de que del floro barato, ¿no? Uh-huh. Te meto un floro barato para hacerte caer, pero no, por eso hay por ejemplo, las instituciones donde sale el perfil de los candidatos, si tiene una denuncia penal o qué casos tienen, ¿no? ¿Cuál es su plan de Así es. trabajo? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿No? Hay varias, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, que sale su plataforma de los candidatos, ¿no? Ahí puedes informarte, ver si lo que dice el señor es verdad, ¿no? Por ejemplo, mira Alexis, mira, acá hay el señor alcalde, el Ya. señor José Muñoz Vera, ya, lamentablemente no está haciendo nada para mi distrito, ¿no? Está ahorita la Contraloría la tiene en la mira la municipalidad, ¿no? Porque ha ingresado un montón de plata y no saben a dónde se han ido, porque no ha habido obras. ¿A dónde se han ido esa plata que ha ingresado el Congreso del gobierno central? ¿A dónde se han ido? ¿No? Si Uh-huh. se han hecho obras, mitad para la obra, mitad para mi bolsillo, ¿no? Creo que yo hablando esa vez, yo escuchaba hablar a mis amigos, ¿no? De los candidatos a la alcaldía, ¿no? Hay, buscan la manera de cómo recuperar esa plata de su candidatura y creo que lo recuperan en los 4 años siendo alcaldes y eso no debería ser así, no Y debería ser concuerdo, así. concuerdo contigo, porque la política, tú dijiste, la política es una ciencia, y por ser una ciencia tiene que caminar siempre con la verdad. Y qué Ajá. mejor forma de vivir que es vivir siempre con la verdad. Le decían a Con un importante transparencia. líder histórico, claro, con transparencia, le preguntaron a un importante líder histórico, ¿se puede ser feliz en política? Y respondió, sí, se puede ser feliz viviendo con la verdad. Está en cada deber moral y ético de cada autoridad política hablarle con la verdad a su población, entender a todos los agentes sociales, dialogar con ellos, no solamente en una campaña electoral, porque la política no simplemente es un año, no es activismo electoral mediante promesas y populismo de calle o populismo barato o floro barato, como tú lo has mencionado, sino es intentar ir más allá, construir e enseñar, promover cultura política, así como se promueve cultura ambiental, también se promueve cultura política. Hay que enseñarle a las futuras generaciones qué es gestión pública, cuáles son las herramientas municipales, cuáles son las trabas administrativas y burocráticas, dejar de mirar la política como un puesto público en las municipalidades, como una agencia de empleos, y que sean los municipios más bien ente de profesionalización meritocrática. Quienes entren a trabajar a un municipio sean las personas más capacitadas en nuestra localidad y no por ser tu amigo o por ser
de un lugar o por ser partícipe de una campaña electoral, sino tener todo el amor, el alma, el espíritu de servir a tu pueblo, porque al final, como tú le has dicho, ¿para qué vivimos si no es para servir? Para servir. ¿Para qué vivimos si no vamos a ayudar a quien menos tiene? ¿Para qué vivimos si solo tenemos un carácter individualista y no miramos al prójimo? Y creo que ahí va, ayudando a los seres humanos, ayudando incluso si lo tuyo es apoyar a los seres vivos o hacer labor ambiental como lo haces tú, Carlos, es entender que eso necesita la política, ¿no? Necesita política de jóvenes. Jóvenes, haced política, porque si no la hacemos, alguien la hará en contra vuestra. Y ahí tienes esos problemas, corrupción, contralorías fiscalizando municipalidades. Una vergüenza que los recursos de toda la población se han utilizado y que lo peor, que esos recursos se devuelvan al Estado porque no saben ejecutar obras, porque no saben de gestión pública. Eso es lo peor que le puede pasar a un municipio. Y eso tiene que tenerlo claro la población y que sepan actuar el día de las próximas elecciones que prácticamente se realizarán en menos de un año. Carlos, es enorme pues el gusto de conversar contigo. Además de la labor social, te felicito por lo que vienes haciendo. Se viene un importante evento para el próximo año que debe estar organizándose ya. Es el tercer Encuentro Nacional de Juventudes. Hacer nuevamente, haz la invitación a los jóvenes, háblales de este proyecto, porque ya estamos un poco también llegando a la parte final de nuestro programa. ¿Qué mensaje le darías tú a la juventud que se inserte en el voluntariado, que apoye estos eventos? ¿Cuál es tu mensaje para la población, para la juventud y para las autoridades también? Bueno, chicos de todas las organizaciones, quiero que nos ayuden a meterse al tercer evento que va a ser acá en Piura, ¿no? Va a ser un evento que va a venir jóvenes de distintas regiones. Vamos a hablar de temas, van a haber talleres importantes, ¿no? Hasta vamos a ver si desde acá, de este encuentro, sale proyecto de ley para entregarlos a los parlamentarios que están ahorita en este gobierno para que la hagan realidad, ¿no? De ese encuentro. Queremos que salga proyectos de ley para que los parlamentarios que estén allá con eso los cumpla. Y chicos, el voluntariado es bonito. Y si tú quieres ser un líder, comienza con el voluntariado. Es una experiencia de vida muy bonita. Te ayuda a capacitarte como profesional y persona que eres. Y si quieres ser un agente de cambio, empieza con el voluntariado. Muy bien, Carlos. Siempre acostumbro a decirle a mis invitados, dentro de lo que engloba todo ello, a preguntarles si están leyendo un libro o si recomiendan un libro a la juventud para que lo lean. No sé si dentro de ello, tú como joven, como estudiante de ingeniería ambiental, recomendarías un libro a la juventud para que lo leyera o a la población en general, antes de terminar este programa. Ajá. Últimamente estuve leyendo tu libro y a todos los jóvenes les recomiendo el libro de mi compañero Alexis Paiva, que es un capo, se llama En busca de la verdad. La historia no se cuenta, se la recomiendo. Es muy interesante lo que dice en este libro y pueden aprender muchas cosas. Este libro estoy leyendo y escrito por mi compañero. Gracias Carlos. Es importante promover la lectura también, sobre todo en un país que se lee poco, ¿no? Hace poco salió un estudio que estima que los peruanos leemos solo un libro al año. Entonces hay que ir entendiendo muchas de estas cuestiones. Carlos, nuevamente en nombre de Albricias TV, de este programa Pulso Juvenil, te agradezco por estar el día de hoy presente en esta corta entrevista, te agradezco por el diálogo y espero de alguna u otra manera estar nuevamente en algún tipo de programa, de encuentro y que podamos coincidir para seguir intercambiando redes, porque jóvenes profesionales como tú, jóvenes voluntariados como tú, necesita Piura, necesita nuestra región. Somos
Yo soy sechurano, pero antes de ser sechurano soy piurano. Tú eres cataquense, pero antes de ser cataquense eres piurano. Nosotros antes de ser piurano somos peruanos. Entonces, ahí creo que está el significado de ayudar. Miremos sin discriminación no miremos con discriminación a nadie por el lugar de origen. Todos podemos pensar, todos podemos darle solución a nuestros problemas. Y es creo que el mensaje, y sobre todo, nuevamente, el mundo se mueve en tres conceptos hoy: capital, humanidad y medio ambiente. Ese es el tercero, el que mayor importancia y relevancia tiene, porque no puede existir producción, industrialización, si ahora no vemos lo que pasa con nuestro medio ambiente, si no vemos que los recursos naturales no son infinitos, porque nuestras necesidades son infinitas, pero los recursos no son infinitos. Tenemos que entender que no puede existir humanidad si nosotros mismos destruimos a nuestro medio ambiente, si destruimos nuestro planeta Tierra, que es nuestro hogar. Entonces, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, creo que tenemos que apuntar a muchas otras cosas más. No solo un reto, sino a ir mejorando nuestra vida. Pero todo está en la mentalidad, todo está en la educación que también se brinde. Gracias, Carlos. Gracias por estar el día de Gracias hoy. a De ti, repente algunas palabras gracias de despedida. no, gracias a ti, gracias al Bricia por este espacio y bueno, disculpe porque no soy mucho de hablar, no de accionar, porque todo se ve en la cancha, ¿no? Y bueno, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Cada uno tiene su rol importante dentro de lo que puede ejecutar. Gracias a ti, Carlos. Gracias por estar el día de hoy en este programa Albricias TV y esperemos verte nuevamente en un diálogo más abierto, quizás con otros invitados para seguir conversando sobre estos temas, ¿no? Es importante el tema del medio ambiente. Nuevamente, en nombre de Albricias TV y de este programa Pulso Juvenil y de mi persona, además de agradecerte por promocionar mi libro, En busca de la verdad, la historia que no se cuenta, y estamos viéndonos en una nueva oportunidad. Nuevamente, sigamos cuidándonos y a todo de nuestra ciudadanía, al pueblo del Perú, sigan teniendo fe, sigan teniendo esperanza por nuestro país. La crisis política en algún momento va a tener que solucionarse y estaremos siempre nosotros como ciudadanos atentos a accionar y hacer de nuestra vida un deber. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo programa de Albricias TV. Cuídense. Chao.